Yo no sé cuántos de ustedes, ante la dificultad, el dolor, la traición que otros le han causado, luchan con la emoción o el sentimiento de, en vez de cantarle un salmo a Dios por la vida de esos que le han hecho daño, lo que les da gana es de darle una descarga. Yo no sé si usted es como yo, si es humano, aún siendo cristiano y regenerado, que cuando alguien le ofende, le lastima, le causa dolor y le traiciona, usted lucha en su interior con ser fiel y obediente a la palabra de Dios y bendecirle, pero lo que realmente quiere hacer es maldecirle. Algunos luchan con palabras y expresiones como la que cantaron los Tigres del Norte: por tu traición vas a pagar lo que hiciste, aunque me cueste la vida. Otros disparan sin filtro como Paquita la del barrio y los llaman rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Me estás oyendo, inútil. Algunos son más profundos todavía y se ponen como la India, con poesía venenosa a esos traidores, y le dice: traicionero de sonrisa dulce, tu beso fue veneno y tu abrazo mi prisión. A los espirituales aquí posiblemente dicen: no, yo nunca he cantado una canción así. Pues qué bueno que usted no ha cantado una canción así. Pero si usted es, como yo le digo, santo, pero también lucha con el sinvergüenza, sabe que cuando nos infringen dolor, nos lastiman, son injustos y nos traicionan, lo primero que sale de nuestro corazón y con lo que luchamos en nuestra mente es con hacerle daño a aquellos que nos han causado dolor. Y podemos decir, sin lugar a duda, que expresiones como la que se han hecho famosas en este tipo de canciones, uno las espera de gente sin Dios, de gente en el mundo. Pero ¿qué es real y cuán real es que aún en la vida de los cristianos, en matrimonio, en familia y en relaciones aún con los creyentes, nosotros luchamos con lo mismo? Cuando relaciones se dañan, cuando relaciones se trastocan, cuando la confianza es violada, cuando, como aprendimos la semana pasada, nos comparan injustamente, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cómo debe responder un corazón herido, pero a la vez redimido? ¿Respondemos con maldad? ¿Con revanchismo? ¿Con sed de venganza? ¿O respondemos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Como una carrera ministerial donde el único deseo fue bendecir a aquellos que Dios puso en su mano, enseñarles, amarles, cuidarles y pastorearles, al fin de esa carrera lo que recibes es injusticia, es traición, es comparación, es insulto y es denigración. ¿Cómo cierras un capítulo con alguien que ha respondido así? De eso se trata 2 Corintios capítulo 13. Un hombre que tenía todas las razones para responder y vengarse de aquellos que lo traicionaron y le hicieron daño, de aquellos que se burlaron de él, de aquellos a quien le dio confianza y le picaron y le cortaron la mano. No responde de manera vengativa,
sino que tira un puente y extiende misericordia y gracia. No vemos al apóstol Pablo respondiendo como los tigres del norte, ni como Paquita la del barrio, ni como la India. Pablo responde como un hombre que ha sido transformado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y al final de esta cuarta carta, segunda en el canon, asegurándole a ellos que iría a verlos por tercera vez, Pablo está experimentando un profundo dolor. Y la pregunta que se está haciendo, y es la pregunta que yo pongo sobre la mesa en esta mañana: ¿qué hacemos con este dolor? Y ese es el título del sermón en este último mensaje de la segunda carta de Pablo a los Corintios, después de haber estado 11 meses viendo las dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Comenzó la primera carta y termina la segunda carta expresando cierto dolor y preocupación, pero al cierre de esta carta nos va a enseñar cómo es que los hijos de Dios manejamos el dolor. Así que sin más preámbulo, yo le pido que vaya a su Biblia a 2 de Corintios capítulo 13. Vamos a leer en esta ocasión todo el capítulo 13. Voy a presentar entonces los 3 puntos más adelante que vamos a dividir el texto y el argumento, y entonces voy a leer por secciones como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero quiero que vayamos a nuestra Biblia, 2 de Corintios capítulo 13, y leamos del versículo 1 al versículo 14. Oramos y comenzamos a trabajar. ¿Están ahí? Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿No se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no hagan nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias porque este lugar se ha convertido en la casa de Dios, porque tu pueblo y tus hijos redimidos estamos aquí reunidos. Hemos alabado tu nombre y hemos reconocido que estamos delante de tu presencia, pero como decimos semana tras semana, tu presencia mora en nosotros. Gracias porque hemos podido leer tu palabra, orarla, cantarla. Y ahora la queremos estudiar y te pedimos que tú nos hables,
y que nos ayudes no solamente a escuchar, sino a entender, pero sobre todas las cosas que tu Espíritu provoque cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de responder, en nuestra forma de relacionarnos, para que lo que hoy Pablo nos sirve sea más que el cierre de un capítulo, de un libro, de una carta, de una relación con una iglesia, sino que sean principios, Señor, que puedas aplicar a nuestras vidas y transformarlas para que podamos vivir de la manera que es digna por el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Así que edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que el título de este sermón otra vez: ¿y qué hacemos con este dolor? ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación que parece que nos da el derecho de tomar las armas en nuestras manos? Así que Pablo, en este capítulo 13, yo creo que nos enseña 3 buenos principios. Número 1, del versículo 1 al versículo 4, nosotros podemos ver el dolor que nos tienta a la venganza. El dolor que nos tienta a la venganza. En el versículo 5 al versículo 10, nosotros vemos el dolor que nos lleva a examinarnos. El dolor que nos lleva a examinarnos. Y del versículo 11 al versículo 14, nosotros vemos el dolor que Dios transforma en bendición. El dolor que Dios transforma en bendición. Así que este último capítulo, esta última palabra, después de estar inmerso con como no se había relacionado el apóstol con ninguna otra iglesia, como lo hizo con la iglesia en Corinto, Pablo cierra y les da una lección a ellos, pero también una lección a nosotros de cómo responder. Así que el argumento de mi sermón y que yo trataré de probar en esta mañana es que Dios no nos promete una vida sin dolor. Eso es Disney y el evangelio de la prosperidad. Pero sí nos da un camino distinto para manejarlo. Otra vez, Dios no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos da un camino distinto para manejarlo. No como el mundo que quiere venganza, sino como Cristo que restaura. Restaura vida y restaura relaciones. Así que en este primer punto, yo quiero que nosotros podamos ver las advertencias serias, pero también las exhortaciones amorosas, porque hay 2 verdades combinadas en lo que Pablo presenta en estos 3 puntos. Pablo presenta realmente exhortaciones y demandas que son serias, pero cierra de una manera amorosa. Así que en este primer punto, yo quiero que lo escuchen como lo dice la Nueva Traducción Viviente del versículo 1 al versículo 4. Esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las Escrituras, citando la ley, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Recuerden la acusación, recuerden lo que decían de él. Recuerden que lo llevaron al ridículo los falsos apóstoles. ¿Ustedes quieren pruebas? Ellos dicen que no hay. No hay problema. Dejen que yo llegue. Cristo no es débil cuando trata con ustedes. Es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, aquellos que dicen que soy débil, Pablo dice,
estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Pablo cierra esta carta diciéndole, yo voy a ir a verlos. La tercera vez que iré, y probablemente la última, e iré. A mí me llama mucho la atención, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, y por eso se lo leí, porque Pablo dice que no será compasivo con ellos. Ahora, para nada Pablo está diciendo que no va a ser misericordioso, que no va a extender gracia, que no va a ser como Cristo. No, eso no es lo que él quiere decir. Pablo lo que está diciendo es que se acabó ya. Ya yo no voy a ser tolerante con el pecado en medio de ustedes. Ustedes han permitido que estos falsos apóstoles los hayan confundido, que ustedes han puesto en tela de juicio mi carácter, han puesto en tela de juicio mi testimonio, han puesto en tela de juicio mi enseñanza. Ustedes han hecho bandos y han dividido la iglesia. Y la iglesia está confundida, así que no me queda más remedio de que tal como dice la Escritura y como establecía la ley, yo ir delante de ustedes con 2 o 3 testigos y los voy a corregir. Voy a aplicar disciplina sobre ustedes porque he extendido demasiado de misericordia, he extendido demasiado de gracia, he sido demasiado de permisible. Y ustedes lo que han hecho es abusar de la misericordia y de la gracia y tratar de hacer lo que les da la gana. Y Pablo les dice, yo no lo voy a permitir. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, eso suenan palabras amenazantes. Este es un hombre que quizás está tan molesto que puede y parece que va a vengarse. Nada más lejos de la verdad. Esa es la mentira de las emociones, la mentira de los sentimientos y la mentira de la cultura. Que tú puedes hacer lo que te da la gana, vivir como te da la gana, en una comunidad de creyentes y crees que tienes el derecho de imponer cómo te sientes a la luz de lo que Dios ha regido y establecido en su palabra. El pastor Héctor nos leyó antes de cantar la última canción e himno en la casa de Dios. Las palabras del apóstol Pablo en la primera carta pastoral a Timoteo. Y le dio la razón por la que lo dejó en Éfeso. Le dijo, yo te estoy colocando ahí para que tú pongas en orden la iglesia, que es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Esa columna no se va a mover por como tú te sientas o como a ti te parezca. No, esa es la columna y baluarte de la verdad. Y si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tú te sujetas y te sometes a la columna y baluarte de la verdad. Y los corintios querían vivir como le daba la gana. Y Pablo le dijo, no más. Yo iré a ustedes. Yo iré y estaré presente y llevaré testigos y les recordaré que por amor a ustedes, por amor a ustedes, yo no voy a permitir que sigan practicando el pecado. Yo no voy a permitir que vivan de la manera que están viviendo, sino por amor les voy a corregir. Les voy a recordar quiénes son ustedes en Cristo. Y sí, probablemente tendré que aplicar disciplina. Sí, como el apóstol de esta iglesia, tendré que decirle a la iglesia cómo estás viviendo. Sí, por amor a ti, a tu alma, pero también a la salud de la iglesia. Tendré que exponer el pecado para que te puedas arrepentir. Porque yo no busco, como dice más adelante, la destrucción del alma de ustedes, sino que puedan ser restaurados en su relación con Dios. Pablo les estaba dejando saber a ellos que la disciplina no era opcional. Y cada uno de los miembros de esta iglesia lo han visto en las clases de membresía. Ustedes han escuchado y saben lo que una iglesia debe hacer cuando alguien quiere practicar el pecado, retar la autoridad, desafiar al Señor, a los líderes y a la salud de la iglesia. Hacemos Mateo 18. Y como siempre les he dicho, con velocidad lenta. Pero hay veces que hay que hacer 1 Corintios 5, que es velocidad ¿qué? Rápida. Porque hay algunos
que abusan de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Corinto estaba sucediendo eso. Y Pablo, en vez de vengarse, mostró misericordia, mostró gracia, mostró amor. A pesar del dolor de que Paco me lastimó, yo no voy a pecar contra Paco. Yo voy a amar a Paco y le voy a decir: Paco, estás pecando contra el Dios que te salvó por la obra de Cristo, pero estás pecando contra los santos y los hermanos de la iglesia. Arrepiéntete. Ese era el corazón de Pablo. Y es el corazón no solamente de los líderes, sino de todo creyente. Ese es el corazón de todo cristiano. No como las canciones que escuchamos al principio, sino como un corazón que busca la restauración de aquel que ha traicionado. Amén. Punto número 2. Mire el segundo punto. Vamos a leer el versículo 5 al versículo 10. Y quiero que lo escuchen ahora otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Miren la orden. Esto no es una sugerencia. Examínense. Wow, ustedes son creyentes. Estos han nacido de nuevo. Estaban en el ministerio de música. Servían de ujieres. Daban clase a los niños. Enseñaban. Contaban las ofrendas. Y les dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Si sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Eso es importante, queridos hermanos. Esa porción de la instrucción en el versículo 5 es sumamente importante. Fíjese que es la oportunidad que Pablo le estaba dando antes de llegar. Antes de estar en medio de ellos, él le está diciendo: hagan ustedes el ejercicio de manera individual. ¿Están conmigo? No esperen que yo esté en medio de ustedes. Hagan el ejercicio, versículo 5. Versículo 6 dice: al ponerse a prueba, ve si son sinceros y se examinan y permiten que el Espíritu les muestre dónde está su corazón. Espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Si ustedes son sinceros y el Espíritu trabaja en ustedes, usted se va a dar cuenta que todo lo que le dijeron de mí es ¿qué? Mentira. Porque yo lo único que les he querido hacer es ¿qué? Bien. Espero que no sea necesario, el versículo 7, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada. Fíjense que es otra vez, mostrando misericordia, extendiendo gracia. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada. Aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo, el deseo de mi corazón, es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Para fortalecerlos, no para destruirlos. Imagine por un momento la escena. Sea Tito, qué sé yo, uno de los enviados de Pablo o uno de los ancianos en la iglesia en Corinto. Están leyendo la carta que Pablo les envió. Y estamos en el cierre de esa carta. Y en el pic de decirle, voy a ir para allá y los voy a corregir si no se arrepienten. Ustedes están pensando que voy porque estoy lastimado y quiero sangre. No. Yo voy a ir a buscar que ustedes se arrepientan. Pero antes que yo llegue,
¿Qué tal si se examinan ustedes mismos? ¿Qué tal si se van de rodillas? ¿Qué tal si le piden al Señor, Señor, muestra mi condición? Muestra mi pecado. Pruébense a ver si real. Esto está brutal. Si nosotros decimos esto, algunos de ustedes, usted va a brincar, como decían en mi casa, para arriba. No, va a brincar para abajo. Brinca para arriba. Pónganse a prueba. A ver si están en la fe. En otras palabras, Pablo está dejando establecido, mi querido hermano, que había la posibilidad de que hubiese gente dentro de la iglesia que decía que eran, pero que realmente no eran. Pero antes de que él llegue, con el ojo morado, las orejas rotas, el cuerpo mutilado, la espalda lacerada, las emociones en el piso, totalmente destruido, les dice, pero antes que yo llegue, les voy a dar una oportunidad para que el Espíritu Santo haga una obra en ustedes y ustedes vayan de rodillas y le pidan al Señor, si de verdad yo soy un creyente, perdóname por la actitud y la forma en que me he comportado. Pero si no lo eres, que te arrepientas de tus pecados y vengas a la fe en Cristo. Eso no es espíritu de venganza. Él dice, examínense. A ver si al saber que yo voy a corregirlos, a eso al menos produce dolor. A ver si el Espíritu Santo, al ustedes saber que yo voy a ir a corregirles, a ver si el Espíritu hace que antes que yo llegue, produzca algo en ustedes que lo lleve de rodillas y se arrepientan de sus pecados. ¡Wow! Él no está dando una invitación a examinarse. No, esto es un mandato porque esa es la iglesia del Señor. Como creyentes nosotros tenemos que saber que debemos hacernos más de lo que quisiéramos. Exámenes espirituales de manera sincera. No sé si mi mamá se recuerda, pero mi mamá me llevaba a un doctor cuando yo era pequeño, que no voy a decir el nombre ni la avenida donde está para que usted no pase por ahí. Y cuando yo tenía un síntoma, ella me llevaba allí y él me pasaba. Y yo no sé si esto se lo dije a mi mamá alguna vez. Él me decía, ¿qué te duele? Y yo le decía que me dolía y me ponía la cosa esa que ponen los médicos. Y yo le decía que me dolía aquí y me ponía la cosa aquí. ¡Tose! Pues si me duele aquí y él por acá tocando. ¡Tose! Yo tenía un dolor de cabeza y me dice, haz las manos así. Y daba 3 toques así. Y me daba una receta o me ponía una inyección. Todas las veces nos ponía una inyección. Yo creo que me ponía agüita azúcar en la inyección. Como a la 5ª vez yo le dije, mami, yo creo que este hombre nos está robando los chavos. Todo lo que hacía era, siempre me tocaba, yo le decía dónde me dolía, me tocaba en el otro lado. Y todo lo terminaba con una inyección. Así hay cristianos. Que el problema es el corazón. El problema es tu corazón y mi corazón. Y todo lo que hacemos es buscar fuera de él por qué estamos viviendo y actuando como estamos actuando. Pero Pablo fue preciso como doctor. Y dijo, yo no voy a ir con los síntomas. Yo voy a ir a la raíz del problema. Yo no te voy a poner, ¿cómo se llama? El cocoscopio ese donde no va. Yo te voy a poner el cocoscopio ese donde va. El cocoscopio es aquí. Es el corazón tuyo y mi corazón el que tiene que ser. Si has sido regenerado,
tiene que ser transformado. Y si no has sido regenerado, necesitas un corazón nuevo. Porque si no, vas a estar como aquel doctor, poniendo inyecciones donde no es el problema. Pablo les dijo, examínense. Vayan a la raíz del problema. No es el pecado de otros, es mi pecado. Como dijo Cornelia Hernández hace unas semanas atrás, el problema no es el problema. Tú y yo somos el problema. Es el pecado que mora en nosotros. Es el pecado que mora en nosotros. No es San Rafi, no es San Pedro, no es San Paco, no es el invitado especial San Fernando hoy. No. Es San Félix el problema. Y Pablo nos está invitando a que examinemos nuestro corazón y lo rindamos al Señor. Aún con el dolor que estaba experimentando, no quiso venganza, sino que los invitó a ellos a que si están verdaderamente en Cristo y el Espíritu mora en ustedes, no hay absolutamente ninguna duda de que los va a llevar al arrepentimiento. Y eso es lo que usted y yo descansamos. Usted quiere la salvación de sus hijos, ore por la salvación de sus hijos. Usted quiere la salvación de su cónyuge, ore por la salvación de su cónyuge. Usted quiere la salvación de sus padres, ore por la salvación de sus padres. Usted quiere la salvación de sus familiares, ore por la salvación de sus familiares. Dele testimonio, confíe en el Señor y el Señor, si le place, lo hará. Pero lo que nos corresponde a nosotros es vivir de la manera que le agrada al Señor. Y cuando pecamos, nos arrepentimos. No le echamos la culpa a otro. Pablo les dijo, yo no estoy delante de ustedes. Fíjense cómo dice el versículo 10, parte baja. Él le dice, yo no estoy delante de ustedes con la intención de llegar con la autoridad que tengo para destruirlos. No. Yo los quiero edificar. La gracia restauradora de nuestro Señor Jesucristo, que me alcanzó a mí, está disponible para ti. ¿La tomas o la dejas? ¿La abrazas o la resistes? ¿Cambias o sigues actuando de la misma manera? Pablo le dijo, esos hombres se metieron entre ustedes para ponerlos a dudar y que ustedes quieran regresar a donde ustedes estaban y Dios los sacó en Cristo. Yo quiero que ustedes corran y reciban la misericordia, la gracia y su relación con el Señor, si son sus hijos, sea restaurada. Pero aún si creías que eras y no eres, que seas salvo. Un dolor que no busca venganza, un dolor que ruega que seas examinado para que seas transformado. Y cierra el apóstol Pablo con un dolor que Dios entonces transforma en bendición. Mira lo que dice el versículo 11, el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Yo tenía un profesor, y creo que se lo he dicho anteriormente, que cuando nos enseñó a escribir, decía, para tú saber escribir, tienes primero que aprender a leer bien. El doctor Sánchez decía, típica y normalmente, la médula y los asuntos más importantes
que se dejan en un libro, en un artículo, en una carta, están al principio, están al final de la carta, del artículo y del libro. La gente comienza a leer y si no se enganchan en el principio, dejan el libro. Algunos que son más listos leen el final porque creen que está el resumen del libro. Pero a veces está, él decía, pero a veces no está. Al final siempre queda plasmada, decía él, la intención del emisor. ¿Qué era lo que él estaba buscando? Pablo, al cierre de esta cuarta carta, cerró todos los argumentos. Aún, como he dicho ya 2 o 3 veces en este mensaje, totalmente adolorido, lastimado y abusado por los corintios. Y con todo y eso, Dios convirtió el dolor que él estaba experimentando en un deseo genuino, no hipócrita, de bendecir a los corintios. Y mira lo que les deseó. Les deseó, regocíjense, estén alegres. Número 2, yo deseo que ustedes maduren, no que se queden como niños. Número 3, que se conforten, se ayuden los unos a los otros, se sostengan. Número 4, que vivan en paz. Y miren cómo cierra sus últimas palabras. Y algunos teólogos han dicho, pero es que el orden trinitario hasta lo cambió. Puso a Cristo primero, a Dios segundo y siempre dejaron al Espíritu Santo al último. No. Él, con toda premeditación y alevosía, decidió bendecir a los corintios de la manera en que únicamente se podía cerrar esto. No es mi gracia, es la gracia de Cristo. Por el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo que está en ustedes, produzca el que puedan vivir en paz, el que se puedan confortar, el que puedan madurar y se puedan regocijar. No hay manera de que nosotros podamos regocijarnos, madurar, confortarnos y vivir en paz si no hay una obra trinitaria en tu vida y en mi vida. Porque en tus fuerzas y en mi fuerza, créeme que eso va a ser imposible. Porque nos vamos a quedar como niños fluctuantes. Porque vamos a vivir en el pasado. Porque vamos a vivir amargados. Porque vamos a arrastrar el dolor. Porque vamos a echarle la culpa a otros. Porque nunca tendremos paz. La única manera de vivir de esta manera es que la gracia de Dios, la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en mí, esté en ti, esté en nosotros. No hay otra manera. Eso es Eclesiología 1:01. Así es que se vive la vida cristiana. Eso es lo que yo ruego al Señor que produzca en nosotros. Que nos regocijemos, que maduremos, que nos apoyemos en los días buenos, pero en los días malos. Que podamos vivir en paz. Y que esa sea la evidencia que la gracia de Cristo nos alcanzó por el amor del Padre a nosotros y por el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Si eso pasa, en tu vida habrán frutos. En la mía también y en esta iglesia, sin lugar a dudas, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de la traición, del día malo y del dolor, Cristo va a ser exaltado en medio nuestro. Así que ¿cómo podemos aterrizar esto a nosotros para irnos a casa en este domingo a rumiar y desde mañana ponerlo en práctica? Yo creo que hay 4 preguntas que nosotros podemos hacernos que nos pueden ayudar a aplicar este mensaje. Número 1, en medio del dolor, tu primer instinto y el mío es mirar tu propio y mi propio corazón sin justificar nuestros pecados o señalar el pecado ajeno. Te levantas en la noche, está todo oscuro, vas al baño y te caes y dices,
era el filo de la cama. Esa es la vida de muchos de nosotros. A cualquier cosa que nos sucede, la culpa es del otro. Nunca asumimos nuestra responsabilidad. La única manera de que podemos vivir. John, ponme el slide anterior, por favor. El de los puntos que él tenía. De esa manera es que nosotros, ahora sí, pásala otra vez, podamos preguntarnos si estamos asumiendo responsabilidad de nuestro propio pecado o lo estamos delegando en la vida del otro. Número 2, cuando nos hieren, ¿reaccionamos como Paquita o como Pablo? Dígame. Cuando mis hijas eran pequeñas, yo trataba de enseñarles a ellas que cuando viniese alguien en la escuela, algún otro niño o alguien, a decirle algo que a ellas no les gustara, que ellas se pararan y dijeran lo que tenían que decir. Y cuando llegaban a casa en la tarde y venían de la escuela, yo les preguntaba cómo pasó el día y me decían que tuvieron un problema con X nena o cualquier nene o con un maestro. Yo les decía, y me decían, y yo dije esto. Y yo le dije, ¿y le dijiste eso? Sí, en mi mente. No, yo no quiero que lo digas en tu mente. Yo quiero que tú lo digas. Porque la manera de tú poder resolver los conflictos no es que lo digas en tu mente. Es que traigas el asunto donde Wilfredo y digo, hermano, tú y yo tenemos que resolver este asunto. No es en tu mente. Así no se resuelven los problemas. Esa no es la reacción que debemos tener cuando nos hieren, nos lastiman o tenemos diferencia. No es quedarme con el asunto y desear y permitir que Satanás tome ventaja y destruya. No es resolverlo. Por lo menos es la forma cristiana. Todas las otras formas no son bajo la autoridad de la palabra. Y usted le puede poner toda la justificación que usted quiera. Yo la puedo justificar de la manera que yo quiera. Pero a la luz de la Escritura no pasan el filtro. Si Jorge tiene un problema conmigo y yo tengo un problema con Jorge, y Jorge va a decir, Jorge falló. Y si yo voy a mi Denise, yo fallé. Es Jorge con Félix, es Félix con Jorge. Así es que reaccionamos. Yo no me voy a ir en el carro deseándole que el carro le pase por encima a Jorge. Ay, Jorge, qué gusto verte, qué bueno verte. Eso es hipocresía. Y eso es inmadurez cristiana. Nosotros tenemos que reaccionar como Pablo. Yo tengo un buen amigo que Rafi y Elinik conocen de Chicago, que uno de los momentos más bajos de mi vida me dijo, ¿sabes qué, Félix? Imita a Jesús. Él siempre cogió el high road. Nunca se fue bajo. Siempre se fue alto. Siempre. Modeló a Cristo, como el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 28. ¡Pum, pam, pam, pam! No lastimó para atrás. No ofendió. No dañó. No permitió que Satanás tomara ventaja. Pregunta número próxima. ¿Reconocemos la disciplina de Dios y la de nuestra iglesia como un acto de amor o nos rebelamos contra ella? Nosotros no tenemos problema como papá en hacer de nosotros el proverbio, padre que no ama a su hijo lo hace bastardo. Eso nos encanta. Pero qué difícil es hacer eso cuando se trata de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. La disciplina es un acto de amor. Si yo no amo a Julio, yo no lo amo nunca. Si yo no amo a Julio, yo no lo amo nunca. Yo no puedo amar a Julio a veces. Si yo amo a Julio, lo amo siempre. Y si Julio está mal, Julio está mal. Si Félix está mal, yo estoy mal. Porque esa es la muestra de amor. Si Julio se revela, Pablo dice, tendré que ir a ustedes. ¿A qué? A corregirlo. Y no voy a ser tolerante con el pecado. No porque yo esté, citando a mi hermano Héctor la semana pasada, por encima de ustedes. No, es porque somos iguales. Y tenemos que atacar el pecado que está dañando tu vida y la vida de la iglesia. Entonces,
Yo sé, como les he dicho y les digo en las clases de membresía, la palabra disciplina por nuestros contextos parece punitivo. Pero la disciplina en la iglesia es un acto de amor. Es un acto de amor. Wilfredo, no te vayas por ahí, porque si sigues por ahí, tu vida, la de Miraida, la de tu hija, la de esta iglesia, la de nosotros como familia espiritual, se va a afectar por amor, mi brother. Vaya. Vaya. Tú no quieres, yo te voy a arrastrar, pero no. Yo te amo tanto que no voy a permitir eso. Espero que tú hagas lo mismo conmigo. Y por último, amados, escuche bien esto. Yo creo que Pablo nos enseñó esto en el año 2025. ¿Anhelamos la restauración del que cae o preferimos verlos pagando por su pecado, por su error? ¿Queremos revancha? ¿Queremos sangre? ¿Queremos dolor? Si estamos luchando con esos deseos, hoy es un buen día para entregarlo. Porque el llamado de Pablo en medio de su dolor, aún con quien le estaban infligiendo dolor, era: examínense y entreguen eso. No deseen mal al que te ha hecho mal. No le desees que sea destruido. Deséale que sea perdonado y que sea restaurado. Y si no es creyente, que sea salvo. Esa es la evidencia de que tú y yo andamos en la verdad. Así que, ¿y qué hacemos con este dolor entonces? 5 cosas. Examina y examinemos nuestro corazón a la luz del Evangelio. No podemos responder como antes si hemos sido transformados. Oremos por aquellos que nos han hecho daño. Eso es lo que yo he aprendido en esta vida. Sometamos nuestro dolor a la disciplina amorosa de Dios. Dios no quiere que nos quedemos con ese dolor. Llévaselo a Él, para que te corrija y me corrija, y podamos ser más maduros. Transformemos nuestra queja, mi amado, en intercesión, en oración, para que las relaciones sean restauradas. Ese era el corazón del apóstol Pablo aquí. ¿Y qué tal si elegimos bendecir para que la paz de Dios more en nosotros? Familia, nuestras heridas no son una licencia para la venganza. Eso te lo enseñó tu abuela, tu tío, tu papá, tu mamá, pero eso no te lo enseña Cristo. Eso no proviene de fe. A ti el que te la hace, te la paga. No tiene ni capítulo ni versículo en la Biblia. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Ni en los apócrifos. No, eso no proviene de Dios. Por lo tanto, cuando nos hieran, tenemos una gran oportunidad de parte del Señor para mostrar el amor radical de Cristo en nosotros. Porque tú y yo lastimamos, ofendimos y traicionamos a nuestro buen Salvador. ¿Y sabe qué? Lo hacemos más veces de aún lo que estamos conscientes. Y nunca se nos ha pagado como nosotros le pagamos a otros. Y aún si no lo hemos hecho con acciones, el problema es peor, que lo hemos decidido en nuestros corazones. No es licencia para eso. Dios quiere que las relaciones se restauren. Dios quiere que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, habite en medio de sus hijos y habite en medio de la iglesia. Yo te voy a hacer una recomendación, porque algunos me miraron con caritas medios espirituales. No, yo no escucho a los Tigres del Norte, ni a Paquita, ni a la India. Está bien, no hay problema, me alegro por ti. Pues si las escuchas en español, en inglés, en reggaetón, es otra cosa. Pero si lo que tú estás alimentando a tu alma es con rencor, yo espero que hoy tú renuncies a ese rencor y recibas el abrazo de nuestro Señor Jesucristo. La única manera que yo estoy aprendiendo en estos 2 años por el valle de la sombra y de la muerte, a poder pararme aquí, delante de ustedes, casi todas las semanas, es basado en que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en arrodillarse y orar por quien me traicionó y me abandonó. Esa
en la escuela por la que el Señor me está llevando todavía. Yo le dije a Gaby el otro día, amigos, los puedo contar con las manos, pero hermano, tengo lo suficiente para levantarme las manos, aun cuando yo me sienta así. No se gana devolviendo golpes, se gana de rodillas y humillado, dependiendo de que la mejor manera que me voy a parecer a Cristo es siendo partícipe de un chispito de sus sufrimientos. Bendito dolor, bendito sufrimiento, bendita traición, bendito abandono, bendito lo que sea si me hace parecerme más a mi Señor. Así que mi amado hermano, ¿cómo se cierra una carta cuando a ti te han lastimado, ofendido, traicionado, burlado, etiquetado? Pablo nos dice, reconociendo que cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Por lo tanto, no importa en qué capítulo esté tu vida y qué experiencia y temporada estés pasando, concluyo este sermón, esta serie y este año en Corintios con las palabras de Andrew Murray. Dios me trajo hasta aquí. Es su voluntad que yo esté donde estoy. No dudaré de que Él me vigilará con su amor y me dará la gracia necesaria para que pueda comportarme como su hijo. Él hará de esta prueba una bendición. Me enseñará la lección que Él quiere que aprenda y obrará en mí la gracia que Él me conceda. Mi Dios me ayudará a salir del problema. ¿Cuándo y cómo? Él lo sabe. No me corresponde a mí. Yo solamente sé que todas las cosas obran para bien para los que aman a nuestro Señor Jesús. El que tenga oídos por todo el año 2025, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios soberano, porque tú eres un Dios bondadoso, porque tú nos has dado a Cristo y con Él todas las cosas. Porque Él es más grande de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Y durante el año 2025, nosotros comenzamos en un lugar y terminamos en otro. Durante el 2025 hemos experimentado muchísimos valles y hemos llegado a la mitad de los picos. Y cuando creíamos que estábamos arriba, tú nos regresaste al valle. No fue que fuimos al valle, tú nos regresaste al valle. Y en ese valle tú has prometido, como dijo David, que tú estarías con nosotros. Por lo tanto, Señor, yo no soy de los que esperan el 2026 expectante de lo que tú vas a hacer. Yo espero el 2026 confiado de que el mismo Dios que ha estado con nosotros en el 2025 estará con nosotros siempre. Haya abundancia, haya escasez. Haya salud, haya enfermedad. Haya amor o haya traición. Haya días buenos o hayan días malos. Vengan temporadas donde parece que todo va bien, o vengan temporadas o se extiendan temporadas como las que estamos viviendo. En lo que tú das y en lo que tú quitas, tú siempre vas a ser bendecido. Y siempre tus hijos vamos a ser edificados, Señor. Así que gracias por lo que nos has permitido vivir.
por las alegrías, pero también por las tristezas, por lo que nos has dado, pero también por lo que nos has quitado, por lo que has permitido, Señor. Por eso te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor. Como el pastor de esta iglesia, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por mi corazón soberbio, arrogante. Yo te pido perdón y le pido perdón a mi iglesia por mi orgullo. Yo te pido, Señor, perdón a ti y a la iglesia por las veces que me puse en el lugar que solamente te correspondía a ti. Yo te pido perdón a ti, Señor, por las veces en que te cuestioné durante el 2025. ¿Por qué permitías lo que estabas permitiendo? Yo te pido perdón, Señor, por las veces que yo dudé y he dudado de ti durante este año. Yo te pido, Señor, por las veces que yo te he echado la culpa. Yo te pido perdón, Señor, por las veces que he guardado rencor. Sí, Señor, yo te pido perdón por las veces que me ha dado sed de venganza. Yo te pido, Señor, por las veces que yo he maquinado que el que me ha hecho mal, yo quiera hacerle daño. Yo te pido perdón, Señor, porque aun cuando mis pecados son muchos y tu gracia es más, yo muchas veces la he tomado como muy poco. Señor, yo te pido perdón porque me he parado delante de tu presencia y la presencia de otros en actitud desafiante y retante, como si tú o los otros me debiesen algo. Yo te pido perdón, Señor, porque no puedo estar delante de tu presencia sin reconocer que tú has sido exageradamente bondadoso conmigo. Yo te pido perdón porque aunque eso es una verdad, yo lo he tenido por muy poco. Señor, si hay alguno aquí que es tan pecador como yo y puede reconocer que hoy hay razones para pedir perdón. Y en este momento están pidiéndote perdón. Que tú nos perdones, que tú nos limpies y que tú nos recuerdes que aunque tenemos un acusador que diariamente trata de engañarnos, en Cristo tenemos un abogado que intercede delante de ti por nosotros. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor, ese sabe el dolor que estamos experimentando y no se compara con el que Él llevó en la cruz para salvarnos. Así que gracias por la obra de Cristo en nuestro favor y porque hoy podemos en confianza y humildad pedir perdón, porque sabemos que somos perdonados y que al cierre de esta serie y el comienzo de Adviento, más que una celebración cultural, pueda ser una proclamación como iglesia de que tú enviaste a tu Hijo a que viniera y tomara forma como nosotros para vivir la vida que no hemos podido vivir y recibir la muerte que todos merecíamos. No hay mayor regalo. No hay más muestra de amor. Y si esa fuese la única, fuese suficiente de alguien que nos ha amado tanto, que nos dio a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Que podamos celebrar con entendimiento, con agradecimiento, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y expectantes que tú estarás con nosotros mañana y siempre. Salva al que hoy está aquí, que el pecado de otros, pero su propio pecado, lo tiene viviendo amargado y destruido, para que se pueda unir una familia que aunque imperfecta, como hemos dicho, vive tranquila y confiada de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Thank